Linux en el cargador de arranque de Windows. Es habitual instalar Linux en PCs que ya disponen del sistema Windows. Así pues, se requiere un mecanismo que permita seleccionar cuál de los dos sistemas inicia el ordenador. Los modernos sistemas Windows disponen del archivo boot.ini en el cual se especifican las diferentes configuraciones de los sistemas operativos disponibles. Asimismo, Linux dispone de los gestores de arranque group y lilo. La utilización de boot.ini como mecanismo de selección de sistema de inicio tiene la ventaja de que permite aislar totalmente la instalación de Windows de la de Linux, de tal manera que al instalar Linux la instalación de Windows no se ve en absoluto modificada. El procedimiento para seleccionar Linux desde boot.ini consiste en los siguientes pasos. En primer lugar, hay que instalar Linux con el cargador de arranque Lilo o Group en su propia partición, evitando que se instale en el Master Boot Record. En segundo lugar, hay que hacer una copia del sector de arranque de la partición de Linux utilizando la orden que vemos. En esta sintaxis de la orden, el parámetro if indica el dispositivo que es la partición de instalación de Linux. Por lo tanto, tenemos que averiguar a qué dispositivo se corresponde. Hay que, seguidamente, copiar el archivo generado con la orden anterior en el directorio raíz de Windows. Y finalmente hay que incluir la línea que vemos dentro del archivo boot.ini, de tal manera que aparezca la opción de Linux como selección de arranque. Veamos cómo configurar concretamente el cargador group en la instalación OpenSUSE 11.0. En realidad esto será muy similar en otras distribuciones y con el cargador Lilo. Vemos que tenemos un menú preconfigurado en el cual aparece Windows como opción de arranque y pulsando la configuración del instalador vemos que tenemos una serie de opciones del cargador y la primera de ellas es activar la partición de Linux como partición de arranque activa. Esto tenemos que quitarlo de tal manera que siga siendo la partición de Windows la partición activa. En la ubicación del cargador tenemos que evitar la opción iniciar desde el MBR. Veamos ahora cómo hacer una copia del sector de arranque de la partición donde está el sistema Linux instalado. Abrimos un terminal y con la orden su pasamos a usuario root. Para asegurarnos de dónde está instalado Linux, con la orden de F vemos que la raíz del sistema de archivos está en /sda2. Seguidamente utilizamos la orden de D, como hemos comentado anteriormente, y esto dará lugar a un archivo que será una copia del sector de arranque. En este caso el archivo se llama Linux boot. Vamos a comprobar que el archivo realmente se ha creado y vemos que es así. Que hemos creado en Linux hay que copiarlo, como hemos dicho anteriormente, en la raíz de la unidad lógica donde está instalado Windows. Esto se puede hacer transfiriendo el archivo con un disquete o con un dispositivo USB. Una vez tenemos el archivo copiado, tenemos que editar el archivo boot.ini para añadir la línea que hace referencia a dicho archivo con la sintaxis que vemos. Así pues, de esta forma añadimos la entrada Linux al menú de boot.ini durante el proceso de arranque. Salvamos el archivo y antes de reiniciar Windows para comprobar que todo funciona, vamos a averiguar si realmente tenemos activada la partición de instalación de Windows, ya que si no, el control del arranque lo tomará Linux. Esto lo podemos ver dentro de la utilidad de administración de discos de Windows y vemos que efectivamente la partición que está activa es la de Linux. Vamos pues a la unidad lógica C donde está instalado Windows y en el menú de contexto seleccionamos marcar partición como activa y efectivamente ahora hemos devuelto la partición activa a la partición de Windows. Ahora sí podemos reiniciar y vamos a comprobar que el mecanismo funciona correctamente.
Esperamos unos segundos a que se cierre Windows. Y seguidamente veremos el inicio del ordenador, ahora lo estamos viendo, y efectivamente aquí vemos el menú de boot.ini. Seleccionamos la opción Linux y vemos cómo se ha transferido el control al cargador de Linux. Y efectivamente, finalmente se inicia el sistema Linux. Para más información acerca de los cargadores de arranque, podemos consultar la referencia que se muestra.